El día de hoy vamos a empezar hablando de economía con un especialista, Iván Kachanowski, bienvenido. ¿Cómo estás? Te doy un beso que no te había saludado. ¿Qué tal? Antes, ¿cómo estás? Muy bien. Para hablar de, bueno, finalmente ayer Martín Guzmán, el nuevo ministro, dio su primera conferencia de prensa. Lento habla, ¿viste? Habla lento, habla tranquilo, cuidando sus palabras y bueno, dio algunos lineamientos, ¿no?, de la política económica que se viene. Sí, a ver, me parece que hizo una declaración bastante cauta, sin decir demasiado en el fondo, pero sí dando algunas pistas. Por ejemplo, que el cepo va a continuar, que todavía no están en condiciones de desarmarlo porque no hay confianza, que van a emitir poco o que no van a emitir en demasía. Es algo que se venía criticando y debatiendo mucho en los diarios, ¿no? Hasta cuánto puede emitir este gobierno. Pues sabemos que el exceso de emisión termina generando golpes en la inflación. Él puso paños fríos ahí y dijo, bueno, no vamos a emitir desmedidamente, lo cual de alguna manera te dice que entonces el financiamiento va a venir por aumento de retenciones o por aumento de impuestos, ¿no? Claro, porque digo, también dijo que con el Fondo Monetario arreglaron, pero que no va a venir otro montón de plata, que vamos además a parar de pagarles, pero que, o sea, de afuera la guita no va a venir. Internamente, entonces, impuestos. ¿Y qué impuestos? Porque la gente dice, ¿impuestos? A ver, Argentina necesita 25.000 millones de dólares más o menos que tiene de rojo, que tiene que cubrir. Entonces, si no viene la plata del fondo, tiene que cubrirlo de alguna otra manera, pero acá hay muchas de estas famosas letras reperfiladas, con lo cual ese número seguramente baje mucho dependiendo cómo negocien con los bonistas. Ahora, del resto se va a financiar con algo de emisión seguramente, pero los impuestos van a ser retenciones, van a volver las retenciones al campo, seguramente a varias economías regionales. Y a los bienes personales también. Entonces va a haber ahí impuestos, una mayor carga de presión tributaria, lo cual no es una buena noticia para Argentina porque no le falta recuperar competitividad y en la medida que vos subís impuestos le sacás competitividad al país. Claro, porque yo me preguntaba eso, digo, si, como dijeron ya en el discurso y el tono político que tenía que tener este impuestazo que se viene va a ser para los que tienen margen de ser solidarios con otro, ¿no? Para los que más tienen. Digo, si vos le sacás a esa gente y no abrís una línea de créditos que los favorezca, esto de parar otra vez a la Argentina y ponerla de pie va a ser difícil en cuanto a la reactivación, salir de la recesión. Y por ahora es un eslogan eso, y para que sea realidad me parece que hay que pensar más en las pymes, ¿no?, que generan el 70-80% del trabajo. Entonces las pymes también están pagando una presión tributaria muy alta que no pueden pagar, gran parte de su deuda. Sí, yo pensaba en ellos, digo, son los que van a tener que pagar bienes personales también, ¿no? Vamos a ver cómo lo implementan, todavía no anunciaron nada, a quién le afecta, pero la realidad es que las pymes no están pudiendo pagar sus impuestos. Entonces, como no pueden pagar sus impuestos, se terminan endeudando para pagar impuestos viejos y a unas tasas que están altas. Y entonces, esta cuestión de poner dinero en el bolsillo de la gente para ver si se reactiva la economía, si no se genera confianza, no necesariamente se va a ver desenvuelto después en mayor producción de bienes, mayor empleo, es decir, no es una solución que se puede aplicar solo, sino que tiene que acompañar con un golpe de confianza. Y ese golpe de confianza tiene que ser algún programa económico sólido que brinde confianza. Si no emito dinero, pero no salgo a producir, si después pienso que no me van a comprar. Acá tenemos un fragmento de lo que dijo ayer Martín Guzmán acerca de la macroeconomía. Nosotros lo que venimos a hacer aquí es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de extrema fragilidad. La macroeconomía está en un estado muy frágil, navegando por un fino corredor, y lo que hemos hecho es preparar un programa macroeconómico que es un programa para frenar la caída dadas las restricciones que hoy enfrentamos. Y el mundo, como pasó con Macri, en ciertas situaciones cree y después terminamos no pudiendo enfrentar los compromisos que tomamos, ¿sí? Nosotros no venimos a hacer eso. Por el contrario, nosotros venimos a resolver el problema de default, de virtual default que ha dejado la administración reciente. A frenar la caída, dice, como ambición es leve, pero bueno, o sea, el proyecto económico que hoy tiene el gobierno de Alberto Fernández es frenar la caída, es como, me quedó como ese título. A ver, hay que ver, ¿no?, después cómo implementa, hay que darle algo de tiempo, todavía Guzmán recién arranca, pero lo bueno es que está tratando de pensar en algo integral. Si logra aplicar algo integral, me parece que fue una de las fallas que tuvo el gobierno anterior, donde iba parcheando. Ahora, yo no los veo a este gobierno pensando en un plan integral, me parece de vuelta que es más bien un eslogan, vamos a ver qué sucede. Pero sí es cierto que Argentina va a salir si se piensa en algo integral. La Argentina no crece desde el 2011.
Con lo cual no es una cuestión exclusiva de este último gobierno, sino que también del anterior. No, eso lo dijo Alberto Fernández Sí. en el discurso. Yo hice marcación ayer que él dijo de Argentina estaba estancada. Desde el 2011 que está estancada. Que está estancada. Y en el gobierno de Macri fue caída libre. O sea, de algo que recibió estancado, en vez de ir para adelante, o por lo menos en el mismo sentido, o algo, fue para abajo. Tampoco fue caída libre, pero sí es cierto que siguió ese estancamiento con una pendiente para abajo, si querés. Pero... Todos los números en negativo, todos los números que Sí, marcan sí, la economía, no hay uno que le haya dado bien. Eso no se discute, la gestión económica es mala, totalmente. Ahora, de acá resolverlo con poner plata en el bolsillo de la gente, vuelve a ser un problema, porque, digamos, repito un punto que me parece importante. El consumo es una consecuencia de la producción. Vos no podés consumir si las empresas no producen. No tienen Entonces, si la economía está estancada del 2011 y no crece la producción, por más que vos pongas plata, si no se está produciendo, no va a ser una solución. Por eso vos necesitas que haya confianza para que los empresarios sí produzcan. Si no, no va a haber que consumir. Ese es el problema que tiene Argentina. Entonces, no es solo poner dinero, sino también es confianza. Y eso es el plan integral que sería bueno que se empiece a dar a conocer, o por lo menos algunos lineamientos. A ver, dijo no al ajuste fiscal. Veníamos escuchando hace décadas que el Estado va creciendo, ¿no? Y que hay un ajuste que nunca llega el momento de hacer, pero a ver, Macri tampoco lo hizo, ¿no? Basta repasar muchos espacios de empleo público a nivel nacional, como no tenía margen, digo, si no era todavía una cifra de desempleo mayor. No va a haber ajuste tampoco ahora. ¿Tenemos como para solventar Hay que ver con cuánto déficit termina este año, pero supongamos que termina en un déficit de, no sé, 0,7 del PBI, el primario. Si no va a haber ajuste fiscal, lo que está diciendo es que no va a reducir el gasto, ¿no? Digamos, ahora el problema que tiene es que hay un déficit inercial. Digamos, si hoy Alberto Fernández dice no hago nada con las cuentas fiscales, solito sube. Entonces algún esfuerzo va a tener que hacer por lo menos para mantenerlo en el 0,7, ¿no? Porque vos tenés ajustes de todo lo que es jubilaciones, planes sociales, todas las cuestiones sociales que ajustan por inflación pasada, y como va a cerrar con una inflación muy alta, eso te va a subir el déficit para arriba. Claro, porque además está prometiendo con esta ley de solidaridad y reactivación productiva, ¿no? Y estos aumentos para jubilados, para quienes reciben asignaciones, sí. Ahí, digo, hay un poco más de gasto. Va a haber más gasto, creo yo. Lo que pasa es que están pensando, supongo, que se compensará con aumento de retenciones. Entonces, si suben los impuestos, pueden por ahí reducir algo el déficit porque suben los impuestos, pero no porque se baje el gasto. Pero el problema de Argentina es de gasto público, digamos. Tiene un gasto público que ronda el 40% del PBI, claro. Cuando el 2003 era del 25%. Entonces, comparás con la región y es de 25-30%. Entonces, el problema sigue siendo ese. Y este déficit que se fue reduciendo fue producto de evaluación, no de claro. Ir ajustando realmente la economía ordenadamente. Porque, digamos, el gobierno Macri tampoco tuvo un gradualismo en esos, digamos, te diría que más bien que tuvo una especie de inacción. El déficit primario que dio Macri fue de 3,8. Ese 3,8 se fue a 4,2 al año siguiente. Después volvió a bajar a 3,8. Entonces, cuando vos nos mostrás una tendencia que vas hacia un superávit fiscal, es cuando los prestamistas se asustan y te dejan de prestar, que es lo que pasó en el 2018. Y por eso terminamos en el FMI. No se vio un camino de que vayamos a un superávit fiscal, y me parece que ese es el desafío que tendría que tratar de agarrar este gobierno y mostrar que sí se va a una solvencia. Si no, va a ser muy difícil negociar con los bonistas, porque ¿cómo le vas a pagar? Y Guzmán te dice, primero hay que crecer 2 años, pero ¿cómo vas a crecer con esta presión tributaria y este gasto público? Entonces claro. Es como una especie de círculo vicioso. Bueno, justamente habló también del Fondo Monetario Internacional y esto dijo. También hay un reconocimiento por parte del FMI de la grave situación económica en la que está Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo, ya está ocurriendo, y que sea abierto. Pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones las vamos a tomar nosotros. ¿Sí? Nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. Bueno, acá marcando las diferencias o pretendiendo decir el acuerdo de Macri lo dictó el Fondo Monetario Internacional y ahora vamos a ser nosotros los que les vamos a poner nuestras condiciones al Fondo Monetario. ¿Estamos en situación? Ahora, me parece que revertieron algo que iba a pasar indefectiblemente, digamos, ¿no? Digamos, el fondo no te iba a prestar más dinero si vos no encarabas reformas estructurales de fondo. Dado que me parece que no las van a encarar, dijeron, no quiero ese dinero, ¿no? Digamos, como ya se anticiparon. Sí, la del Chavo, al cabo que ni quería, digamos, me parece que se anticiparon un poquito sabiendo que iban a tener que hacer esfuerzos que no iban a poder, o que no estaban en condiciones de encarar.
Entonces, dado eso, habrá que buscar otra fuerte de financiamiento. Hay que ver qué pasa con China. Hay un Claro, socio con estaba China eso, ¿no? Dando importante vuelta. en el Banco Central, hay 18.000 millones de dólares. Pero bueno, tampoco se habló de eso. Entonces me parece que lo primero va a ser resolver lo urgente, que son los bonistas, ver si se puede de alguna Y manera... ahora tenía unos vencimientos. Hoy vencían Hoy vence, cerca claro. de 500 millones que se iban a pagar. Digamos, lo que quiere Guzmán es que todo lo que vencía hasta diciembre se pague, por eso te da un poquito más de aire para que no ingresaran en un default, ¿no? Digamos, cerraste el Claro. 2019 pagando lo que debes. Claro. Mientras tanto vas negociando. Y vas reperfilando con los acreedores que no son el fondo, y con el fondo Guzmán admite que ya se encontró, ¿no? Incluso Sí. antes de Ahora, lo que se paga ahí de son asumir. las letes que se reperfilaron en septiembre, y con el fondo, pagarle al fondo lo que le debes, el capital empezás a pagarle en el 2021 recién, estás pagando intereses hasta el 2020, con lo cual no empezás a pagarle el capital. Y el 2022 es cuando mayormente le tenés que pagar capital, y yo creo que el fondo en ese sentido sí va a ser flexible de avanzar. extender un poco los pagos, porque incluso antes de las PASO ya sabían que no íbamos a poder pagarlo, imagínate Sí. después de las PASO. Así que probablemente se extienda. Ahora, en esto que siempre comparamos, ¿no? Ah, sí, a Grecia le dieron otro acuerdo, ¿no? Porque al estilo Uruguay, digo, esto es muy made in Argentina, tiene alguna impronta de... Se compara mucho con Uruguay, pero si vos mirás la situación de Uruguay en ese momento, tenía un superávit fiscal de 3%. Entonces no es lo mismo negociar con los bonistas diciendo, mirá, tengo un superávit, tengo No caja, tengo te puedo nada. pagar, que tengo un déficit. Y Uruguay pasó de un déficit de 2,5 a un superávit de 3 en un lapso de 3-4 años, si no recuerdo mal, no sé, habría que revisarlo. Pero mostró claramente un esfuerzo de decir, voy a generar caja y voy a poder pagarte. Entonces así es más fácil renegociar y reperfilar. En estas condiciones no está tan claro. Bueno, recién empieza. Vamos a esperar. Sí. hay que mirar. Sí, qué igual sé lo que yo. pasa es que va a tener que jugar rápido, ¿no? Porque en abril vencen ya varios bonos, en mayo vencen otros importantes, entonces es algo que tiene que tener cerrado, te Dicen que diría, en para marzo. febrero. Cada vez dicen que en marzo ya arrancamos. Sí, va a tener, no tiene una luna de miel larga, digamos. No. Bueno, de hecho, ayer cuando le preguntaban acerca de cómo iban a pagar estos vencimientos que tenían hoy, medio como que también se fue un poquito, no explicó demasiado bien que sí que los iban a pagar. Sí, los vencimientos de hoy, por lo que yo entendí entre líneas a Guzmán, me parece que hasta diciembre conviene pagar lo que se reperfiló y bueno, después se irá negociando mientras tanto y ahí veremos. Bueno, Está veremos qué claro que dicen. era difícil todo lo que se viene, no es que, viste, soplar y hacer botellas. Estamos en una situación complicada y un 2020 que se viene también complicado. Está siendo un 2020 complicado porque, digamos, la gestión de Macri no logró resolver los problemas que dejó la economía de los CAM y entonces se agrava un poco, porque a esto le tenés que sumar la deuda. Sí hubo cierta corrección fiscal, pero fue de vuelta, ¿no? No solo Por no logró devaluación. resolver, sino que lo empeoró. Lo mucho. empeoró porque le tenés que sumar la deuda. Vamos a hablar de dólar, porque hasta ahora hablamos de deuda, pero la realidad es que el dólar para los argentinos es refugio frente a la desconfianza que nos generan, bueno, todos los gobiernos uno tras otro. Se viene hablando de que no va a haber desdoblamiento y bueno, un poco eso, ¿y qué crees que va a pasar con el dólar y con el cepo? Y bueno, del Al cepo dólar. ya alguna pista dieron que por el momento va a seguir, digamos, hoy no hay confianza para desarmar el cepo y en la medida que el cepo permanezca y si se profundiza, la presión va a ir sobre el dólar paralelo o el dólar contado con liqui, ¿no? Digamos, esa brecha tendería a ir creciendo. Te tengo que admitir que pensé que iba a ser una brecha mayor y todavía no es tanta. Pero con ¿Y el por paso qué del no tiempo- es tanta? Digo, porque la gente no tiene No, plata. me da la sensación que en las elecciones de octubre mucha gente compró dólares pensando que iba a pasar lo mismo de agosto y después tuvieron que vender. Vender entonces, para vivir. Para vivir, claro. En el efecto no se ve todavía, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero acá lo que tenés que resolver es el pánico que le tienen los argentinos al peso, porque lo que yo siempre digo no es que hay un amor al dólar, sino que hay un pánico al peso y por eso la gente se refugia en el dólar. Claro. Cuando vos ves tu historia, tenés que le sacaste 13 ceros a la moneda, que tuviste 5 monedas distintas, se te vuelve difícil confiar en tu moneda y eso es lo que pasa en Argentina. Entonces el desafío ese tiene que ver también con reducir el déficit fiscal, porque vos tenés inflación porque tenés que financiar ese déficit y lo financiás con emisión. Sí, le tenemos miedo al peso. Imagínate que arrancamos el año con un peso, ganando, mayormente todos ganamos lo mismo de enero a esta época y todos somos más pobres de enero a lo largo de todo este año. O sea, vivimos en pesos y somos todos un poco más pobres, obviamente. Hay gente que estaba ahí al borde y cayó.
y la están pasando mal. O hay gremios más fuertes con mayor poder, digo, ¿no? de presión. Pienso en camioneros, por pensar en una paritaria que fue... Sí, los bancarios han tenido, pero digamos son muy pocos que más o menos lograron de alguna manera empatarle a la inflación. El resto quedamos todos afuera. O sea, del resto, la verdad que después de las PASO fuimos todos un poco más pobres, después de todo a lo largo de este año fuimos todos un poco más pobres. Obviamente, yo no me quejo, pero hay gente que la está pasando mal, ¿viste? Sí, y es un poco eso, porque Argentina se va empobreciendo, cerrará el año con una pobreza cerca del 40% y no sé, habría que hacer bien las cuentas, pero yo creo que hay un 20% que la mira bien de cerca. Entonces vos tenés una pobreza potencial que podría llegar a un 60% si volvés a tener episodios de devaluación o de inflación alta. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con la emisión y en ese sentido me deja un poco tranquilo que el ministro haya dicho, bueno, no vamos a financiar excesivamente con emisión porque genera un impacto inflacionario que nos volvería más pobres a todos. ¿Lo conocías a Martín Guzmán? No lo conocía. Los que lo habían leído, colegas que lo habían leído, me dijeron que era muy sólido, solvente. Sí. Veamos, el desafío ahora es que haga solvente la deuda, ¿no? Pero, especialista en esto, además, en especialista en negociaciones, en deuda. Con lo cual, viene de la academia, ¿no? Hay que ver después todo el tema de la cintura política, pero bueno, sí hay que dejar que ver qué propone, qué dice y no prejuzgarlo. ¿Y el equipo? Porque estaba viendo afuera, digo... Sí, digamos, tendrá que rápidamente ponerse a tono con su equipo, ¿no? Sí, Esto se conocieron algunos nombres, pero digo, las sensaciones que son de muy bajo perfil. Te presentaron tu equipo de fútbol y no tenés tiempo de entrenar, tenés que salir a jugar a la cancha de una. Uf. Te pusieron el equipo, bajo. Sí, más o menos tiene como un equipo medio armado. Yo estuve escuchando, la verdad que, viste, había ido invitado a un montón de programas a lo largo del año, había estado en muchos programas de tele, había dado muchas notas y todos los programas, Martín Guzmán vino alguna vez al programa, viste, y entraron a desempolvar las notas que tenían y era interesante escucharlo. Él, de alguna manera, escuchando notas de él del año pasado o de principio de este año, fue anticipando algunos de los movimientos en las notas que hoy son desempolvadas por muchos programas de radio de Martín Guzmán. Él había anticipado muchos de los errores que había cometido el gobierno de Mauricio Macri este año 2019, como para decir, bueno, por lo menos la vio. La vio. O sea, si hacen esto, va a pasar esto. Y pasó en alguna de las notas que yo estuve escuchando en radio que le hicieron a Martín Guzmán. Nada, el deseo de todos es que le vaya bien, viste, que la pegue con las decisiones. Sabemos que es un año difícil, pero bueno, vamos a ver si podemos hacernos más fuertes. Vamos a ver si de comentarista estar al frente de... Claro, es la gran diferencia. Como Duhovne ya lo hizo, fácil. fue panelista, hablaba y bueno, la verdad que no la pegó. Vamos a ver cómo, ojalá que por el bien de todos le vaya bien. Muchas gracias, Iván. Hacemos la primera pausa, hoy nos toca la tarde, sí, hacemos la primera pausa y ya ven.